Bien, la enseñanza que hoy tendremos a bien compartir se llama Humildad y Mansedumbre, dos excelentes compañeras. Ya que estamos en el bimestre del propósito de compañerismo, creo que no hay dos mejores compañeras para la vida de un cristiano que la humildad y la mansedumbre. De modo que les quiero pedir que se coloque por un minuto sobre sus pies. Vamos a hacer lectura del texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo. Ya lo leyó nuestro pastor Leonardo en horas tempranas de la mañana. Vamos a leer Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 28. Haciendo énfasis en el 29. Leemos entonces, ¿nos podemos colocar todos sobre nuestros pies? En reverencia a la santa palabra del Señor. Amén. Gracias. Y recuerde que nadie debe desplazarse en la casa mientras se lee el texto bíblico por reverencia a la palabra. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Rey del universo, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos del cielo, Jehová Sidkenu, oh Jehová Nisi, tú eres nuestro estandarte, Señor. Hoy nos plantamos delante de tu santidad por medio de la sangre de Cristo, que nos ha justificado para estar delante de tu presencia en la cual queremos habitar. Hoy clamamos una vez más la sangre del Cordero. Clame la sangre de Cristo sobre su vida. Señor, clamamos la sangre de Jesucristo una vez más sobre nosotros, que nos limpie de todo pecado, de toda impiedad, Señor, de todo aquello que es indigno de tu santidad. Señor, oramos a favor de cada uno de los aquí presentes. Clamamos, Señor, para que cada corazón se convierta en tierra fértil, que reciba la palabra que hoy va a ser implantada, la palabra de verdad, Señor, trazada desde la eternidad por ti para este día, Señor. Oramos creyendo que todo aquel que se vino a este lugar por causa de una necesidad particular, hoy se va con su necesidad resuelta, Señor, cualquiera que ésta sea. Si vino enfermo, se va sano en el nombre de Jesús. Si vino afligido y cargado, hoy se lleva, Señor, de ti un bálsamo que transforma su vida. Señor, gracias por cada una de las personas aquí presentes. Gracias por cada familia aquí representada. Toma el control, Espíritu Santo, de todos los aires de este lugar. En el nombre de Jesucristo declaramos establecido el reino de los cielos. Y creemos, Señor, que tú estás por nosotros en esta mañana. Ministra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Pasa carbones encendidos por mis labios. Oramos. En agradecimiento decimos amén. Bien, puede tomar asiento, mi amado hermano, mi hermana. Bien, les recuerdo, la prédica de hoy se llama Humildad y Mansedumbre, dos excelentes compañeras. Se dice que un hombre verdaderamente humilde es difícil de encontrar. Sin embargo, Dios se encanta en honrar a las gentes desinteresadas en sí mismos. Booker T. Washington, el reconocido educador negro, fue un ejemplo extraordinario en cuanto a esta verdad. Poco después de haber tomado la presidencia del Instituto Tuskegee de Alabama, al sur de Estados Unidos, tierra racista para aquel tiempo, andaba caminando en una sección exclusiva del pueblo cuando fue detenido por una señora blanca y rica. Al no haber conocido al famoso señor Washington de vista, ella le preguntó si quería ganarse unos cuantos dólares por cortarle la leña. Dado que no tenía nada que hacer en ese momento, el profesor Washington se echó a reír, subió sus mangas y empezó a hacer la humilde labor que le habían solicitado. Cuando terminó, cargó la leña dentro de la casa y la colocó al lado de la chimenea. En ese proceso, una niña le reconoció y poco después reveló su identidad a esta mujer rica. Al día siguiente, la mujer
muy avergonzada, fue a visitar al señor Washington en su oficina del instituto y le pidió disculpas profundamente. Expresó: «Está perfectamente bien, señora», replicó el profesor. «A veces me encanta hacer un poco de labor física. Además, es un gozo poder hacer algo para un amigo». La señora tomó su mano con mucho cariño y le aseguró que su actitud de mansedumbre y humildad la había hecho más cercana a su corazón que el mismo trabajo que este hombre había realizado. No mucho después mostró esta señora rica su admiración por persuadir a algunos conocidos ricos a unirse con ella para hacer una gran donación al Instituto Tuskegee. La humildad es la raíz, madre, enfermera, fundamento y lazo de toda virtud. Fíjense bien, este hombre quizás al ser invitado a cortar la leña siendo negro, pues por supuesto fue objeto de discriminación racial, obviamente. Sin embargo, él lo asumió. Él se subió las mangas y cortó la leña. Pero fue una actitud sincera la de su corazón. Porque a veces nosotros, para querer aparentar humildad, realizamos cosas para creernos que somos humildes. A veces emprendemos tareas hasta para el mismísimo Señor y creemos. Ayer se lo decía a mi pastor Leonardo, le decía: pastor, un día alguien me dijo: tienes una apariencia de piedad y la disfrazas a través del servicio. Duro, es duro, pero es verdad. Muchos de nosotros nos disfrazamos de piedad, pero el gesto genuino de este hombre, al no conminar a la señora para decirle: mire, usted no sabe con quién está hablando, sino que por el contrario tuvo la disposición de corazón de cortar la leña, acomodársela en su lugar, y cuando la recibió para pedirle disculpas, le dijo: no, usted no tiene nada que agradecer, ni disculpar, ni nada. O sea, realmente para mí es un placer servirle. Y fue genuino, tan genuino que esta mujer decidió cambiar su actitud, porque fue realmente la actitud. Entonces, una actitud humilde y mansa determina el cambio del destino de cualquier relación. ¿Sí? ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Hoy vamos a aprender sobre mansedumbre y humildad. Las dos van de la mano. Conversaba hace unos minutos con el ministro, ¿verdad? Un paradigma de humildad y mansedumbre en nuestra casa, nuestro hermano Pablo, honor a quien honor merece. Que no se puede ser. No fue con Pablo, fue con Pablo, pero también lo hablé con Rafael, ahora que me acuerdo. No puede ser usted manso si usted no es humilde primero, ¿sabe? Porque la mansedumbre a veces se confunde, ahora lo vamos a ver, con la gentileza. La gentileza es un acto externo. Usted puede tener un gesto gentil con una persona y aparentar humildad, pero no serlo. Porque la verdadera humildad nace del corazón, nace desde adentro, y la gente lo huele. Lo que es pose, la gente lo discrimina. Vamos a ver qué significa mansedumbre entonces. Mansedumbre. El diccionario de la Real Academia define manso, mansedumbre, como aquel que es de condición benigna y suave. Se refieren, por ejemplo, a animales como adjetivo que no son bravos. También como adjetivo se refiere a alguien que es apacible, o algo que es apacible. También puede ser un lugar que es apacible, que es sosegado, como una corriente mansa. ¿Okay? El diccionario Vine, por otro lado, hace una explicación que me pareció excelente con respecto a lo que es la mansedumbre. La palabra mansedumbre, manso, deriva del griego prautes, y es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de nuestro Señor con nosotros como tratos buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente vinculado con la palabra tapeifrosune, tapeinofrosune, que significa humildad, y es una directa consecuencia de esta. Los de corazón humilde, que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios ni se enfrentan ni contienden con Él, sin embargo, esta mansedumbre
siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante los hombres perversos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que a usted le puedan infligir, estos son permitidos y empleados por su Padre para disciplinarle y purificar a cada uno de sus elegidos. ¿Cuántos son aquí elegidos? Pues te voy a informar, te van a humillar, te van a afrentar, pero esto te va a purificar. El significado de prautes no se expresa fácilmente en castellano porque el término que se usa comúnmente, mansedumbre, sugiere debilidad y, escuche bien, pusilanimidad, en mayor o menor grado, en tanto que prautes no lo denota en lo absoluto. Sin embargo, es difícil encontrar una traducción menos expuesta a objeciones que mansedumbre. Se ha sugerido gentileza, pero como ya le he dicho, denota un acto externo. Entonces, se considera que la mejor acepción es esta: mansedumbre. Para ello, se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre, escuche bien, manifestada por el Señor y la que es recomendada a cada uno de los creyentes, es el resultado de el poder, un poder intrínseco que está dentro de ti. Es el poder de Dios. ¿Acaso Cristo no tenía todo el poder para hacer lo que Él quisiera en cualquier momento y sin embargo se contuvo y fue manso y humilde? La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. En pocas palabras podemos definir mansedumbre como una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime. ¿Sí? Se mantiene allí. Cuando usted es manso, verdaderamente usted se mantiene ecuánime. Ánimo igual, ¿verdad? Ecuánime. Ni se va a entusiasmar porque lo halagan, ni se va a deprimir porque lo maltratan. Entonces, anhele usted ser una persona mansa. Mansa. Algunas citas que se refieren a la mansedumbre la encontramos en Números, capítulo 12 y verso 3. Tenemos un paradigma aquí, un ejemplo de humildad. Moisés dice: y aquel varón Moisés era muy más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eclesiastés capítulo 10 verso 4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y por último tenemos esta cita que está en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al usted mirar a Cristo y ver el ejemplo de mansedumbre y de humildad, a usted no le va a quedar de otra más que sentir descanso para su alma. Cuando usted mira que alguien le ofende, le agrede, le cambia, le mueve el piso, yo le recomiendo, hágalo así. Mire su pecado, el suyo, y diga: Cristo me perdonó por mi pecado. Mi pecado era tan o más abominable que el de Él. No hay pecado mayor o menor para el Señor, pero Dios me perdonó. De modo que así como Dios me perdonó a mí, yo lo tengo que perdonar a Él. De esa manera actúe en mansedumbre. Amén. Ahora veamos la humildad. Tapeinos frosune dice: aquello que es bajo. Del griego, la raíz griega tapeino se refiere a aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. En el Nuevo Testamento se usa siempre en un buen sentido metafórico, refiriéndose a aquel que es de espíritu humilde. ¿Ok? Entonces, tenemos la humildad como una virtud humana. ¿Sí? El Señor nos habla a través del apóstol Pedro y nos dice: usted ya tiene una fe. A esa fe añádale virtud. O sea, usted dice que usted es cristiano evangélico. Usted dice que usted es hijo de Dios nacido de nuevo. Demuéstralo en cualidades. Eso es la virtud. Una cualidad que es digna de ser imitada por los demás. Una cualidad genuina que salga de ti y que tú no puedas negar. Que todo el mundo se dé cuenta de que eres humilde. Amén.
Algunas citas que se refieren a la humildad se encuentran en Romanos capítulo 12, verso 16. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los... ¿Con quién hay que asociarse? No seáis sabios en vuestra propia opinión. A menudo nosotros nos queremos asociar con los populares, con los que son escandalosos, con los que son bullarangosos, porque queremos destacar, porque queremos ser populares. Sobre todo los jóvenes corren mucho ese riesgo, ¿verdad? ¿A cuántos le pasó cuando eran chamos? A mí me pasó. Pero es un error. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mejor asociaros con los... Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, vamos entonces a estudiar en primer lugar dos paradigmas de humildad y mansedumbre. Dos personas que están vinculadas desde la eternidad. El uno precedió al otro humanamente, pero el otro precedió al uno desde la eternidad. Juan el Bautista y Jesucristo de Nazaret. La relación entre Juan el Bautista y Jesucristo es de modo tal que existe entre ellos un vínculo que da forma, sentido e impulsa el cumplimiento profético de la vida del uno en el otro. Juan nació para ser el protoanunciador de la buena nueva de salvación, del inminente cumplimiento de las palabras proféticas que sobre el Mesías se habían proclamado cientos de años atrás. Fue un hombre con un sello de grandeza espiritual de tal magnitud que el mismísimo Señor Jesucristo, su primo y su Salvador, se expresó de él de la siguiente forma. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Tremendo que se puedan expresar así de alguien, ¿no? Paradigma de humildad. Porque hay quienes son profetas y se visten, ¿verdad?, muy llamativos. Aquí estoy yo, con camisas muy llamativas. Y sin embargo tenemos por conocimiento, según el texto bíblico, que Juan el Bautista se vestía con piel de camello. ¿Sí? Comía langosticas y miel silvestre. Tremendo Juan el Bautista. Vamos a ver ahora tres hitos históricos en la vida de Juan y de Jesús. Mire, cada hito histórico dentro de la vida de Juan representó para Jesucristo una señal en su ministerio. Puedo atreverme a decir, como lo compartía el día de ayer cuando meditaba con respecto a lo que iba a hablar con mi hermano pastor, le comentaba: voy a hablar de esto. Y acordamos verdaderamente que Juan era el reloj profético de Jesucristo. Cada paso en la vida de Juan fue un anuncio. Aquí estoy, aquí estoy. Toca esto, toca esto. En primer lugar, al ser concebido Juan, sirvió, este es el primer hito, ¿no?, el nacimiento de Juan, la concepción de Juan. La concepción de Juan sirvió como bendición de doble vía, una para sus padres que ya eran ancianos y no podían tener hijos, y otra para María, la madre de Jesús, para que ella tomara fuerza, porque era una jovencita, una teenager, ¿okay?, una quinceañera que estaba embarazada del Espíritu Santo. Imagínense usted en la sociedad judía, ¿qué le esperaba sino unos peñones así para matarla? Y sin embargo, Dios cumplió su propósito en ella, como lo va a cumplir en la vida de cada uno de aquellos que ha decidido ser humilde y manso. Cuando Juan nació, fue tanto el aspaviento que se formó dentro del contexto en el cual él nació, que Lucas capítulo 1, verso 66, el párrafo B, el espacio, decía la gente: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Había algo grande sobre él. Yo he visto que hay niños que desde que nacen son perseguidos, son señalados, son vituperados, son mal vistos. Y resulta que sobre ellos hay un sello, hay algo. Yo le recomiendo, cuando usted ve un niño que es tremendo, lo que te está diciendo es: ámame. ¿Sí? Me estoy saliendo un poquito de la prédica, pero por favor, no desmerezca las señales que los niños les hacen. Ámame, tómame en cuenta, atiéndeme, escúchame, bríndame amor genuino. Aquí un paréntesis, ¿sí? Continúo. El segundo hito histórico se refiere al hecho de cuando Juan inicia su ministerio. Al momento en el cual Juan inicia su ministerio,
y atiende el llamado que el Señor había hecho sobre él, él asumió el rol pues en todo sentido. Como ya hemos dicho, Juan lo asumió al de su vestimenta, ¿verdad? Y en lo que decía y en la forma en la que lo decía, ¿sí? Como profeta no podía menos que hablar con carácter, con la convicción, porque el denuedo que le empujaba era el mismo que empujó a Pedro, un hombre vulgo y sin letras, a pararse delante de los que conocían la palabra y decirle: esto es lo que dice la palabra, y dice así y dice asado. Por lo tanto, Juan también se paró, abrió su boca llena del poder del Espíritu Santo y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Se identificó: aquí estoy yo, esta es mi tarea, para esto vine. A la par que, viendo venir a Jesús, anunciaba a todos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este segundo instante en la vida de Juan fue el momento para las señales que indicaban que era oportuno la aparición pública de Jesús. En ese momento Jesús aparece y se cumple la otra señal, que es la señal de la obediencia. Diga conmigo: obediencia. ¿Cuántos están aquí en esta casa y no se han querido bautizar? Porque son desobedientes. Están esperando que le hable a alguien. No, aquí le está diciendo, el Señor dio el ejemplo. Jesucristo se bautizó y todavía Juan le dice: no, pero ¿cómo te voy a bautizar yo? No, es necesario que se haga en este orden. Por lo tanto, si Jesucristo se bautizó, que era el Hijo de Dios, ¿qué está esperando usted para bautizarse? Mas cuando Juan el Bautista, otra señal, fue arrestado, esta señal fue la señal de inicio de la predicación del Evangelio de las manos del mismísimo Señor Jesucristo. El Señor se había retirado a Capernaum, donde vivía, donde tenía su casa. Y entonces, como dice Mateo 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el tercer hito, la muerte de Juan. Al morir Juan, todos aquellos que antes le seguían ahora seguirán a Jesús, y el ministerio de Juan ahora tiene un mayor impacto, porque el mismo Juan lo dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan tenía una popularidad que le seguía. Era tal la popularidad que había dudas: ¿será que tú eres el Mesías? Pero no, él estaba claro en quién era él. Y él lo dijo: yo me tengo que achicar para que el otro brille. ¿Sí? Y así fue. Entonces, al morir Juan, se da una señal al mundo espiritual. ¿Saben cuál fue la señal? Repítalo después de mí: solo Jesucristo debe brillar. Solo Jesucristo debe brillar en tu vida. Usted no debe buscar protagonismos ni ganar fama a través del Evangelio de Cristo. Usted no tiene que hacer nada. Si usted llega a ganar alguna fama, la va a ganar por medio del poder y de la unción de Dios sobre usted. Repito, el poder y la unción de Dios sobre usted. No es el poder y la unción tuya la que te va a ganar fama. No. Que la fama de Cristo te anteceda. Que así sea sobre tu vida. Amén. Jesús brillaba, y hay que hacerlo saber, de dos maneras: en privado y en público. En público, las multitudes cada vez eran mayores y le seguían, y él iba haciendo prodigios, señales y manifestaciones de su ternura y de su compasión genuina, alimentando sus espíritus y sus cuerpos. Pero el verdadero brillo y desgrano de humildad y de mansedumbre de Jesucristo era en lo privado, cuando buscaba al Padre y se desnudaba delante de él y le decía: Padre, mi alma está turbada. Jesucristo se desnudó delante del Padre, y en más de una ocasión, y hoy lo vamos a estudiar aquí, se presentó delante del Padre y le dijo: Señor, aquí estoy, me siento débil, no tengo fuerzas. Así es. Entonces ¿será que usted es más que Jesucristo? Que usted no es capaz de postrarse delante de su Padre y decirle: Señor, te necesito. Padre, te necesito. Yo tengo que confesarles, he sido en muchas ocasiones, como decimos en criollo, machacado, majado. ¿Sí? Majado. Y cuando me he sentido majado,
mi corazón se turba. Y yo soy un hombre de 48, voy para 49, me veo de 60, pero fue que me rodaron sin aceite. Un chistecito para que se rían, están muy serios. Yo me tiro al piso y le digo a mi padre: Padre mío, abrázame, te necesito con todo mi corazón, Señor. Dame fuerza, Señor, para soportar todo esto que me está aconteciendo. Dame la sabiduría, Señor, para poder pasar este trago amargo, Señor. Pon amor en mi corazón. Derrama de tu amor para yo poder pasar este trago amargo, Señor. Y todo lo que yo emprenda y todo lo que yo haga tenga la huella de tu amor sobre mi vida. Y jamás yo ministre nada con un corazón lleno de amargura ni de rencor. Veamos de qué manera la práctica de la humildad y mansedumbre acompañaron a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. La cita que se encuentra en Mateo, puede buscarlo, capítulo 14, versos del 1 al 24. Esta cita expone la respuesta del príncipe Herodes a la aparición pública de Jesucristo, el cómo se dio la muerte de Juan el Bautista, el profeta, y la reacción de Jesús ante la noticia de la muerte de su primo, más la manifestación de su compasión ante las multitudes en medio de su propio duelo, y cómo Jesús evitaba que le coronaran rey. Todo esto ocurre allí en Mateo. Acompáñenme. Mateo capítulo 14, versos del 1 al 23. En aquel tiempo Herodes, el príncipe, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Se lo pidió en un trinchador, en un plato grande, en una bandeja. Qué grotesco. Y de los que estaban, la cabeza. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento. Y de los que estaban con él en la mesa, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. La historia relata que, de hecho, no está en la Biblia, pero sí lo dicen unos textos, ¿verdad? Algunos textos, que Herodías agarró y le atravesó la lengua a Juan el Bautista con un alfiler, como para decirle: ahora ya no me vas a decir más nada. Los discípulos de Juan fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús, escuche bien, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas.
Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La versión original en griego dice forzó, los obligó a entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Herodes el tetrarca dio muerte a Juan el Bautista a causa de la petición de Salomé, su hijastra. Los comensales que se encontraban reclinados junto a él contemplaban la exhibición de poder, de impiedad y de injusticia y de debilidad. ¿Por qué no? Esta debilidad le movió a realizar este acto desproporcionado en contra de un profeta de Dios que solamente proclamaba la verdad. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo, al enterarse de la muerte de Juan, posiblemente con un corazón lleno de tristeza por tratarse de un acto tan avieso, tan grotesco, prefirió pasar el trago amargo en privado, porque entendía que su ministerio estaba primero que su relación con los hombres. Jesús el hombre seguramente se compungió, pero inmediatamente se fue con su Padre para ser inundado de su amor por aquellos que le fueron encomendados. Cristo, escuche bien, no salió a reconvenir a Herodes, no salió a exhortarle por su impiedad. No. El Bautista, siendo grande ante Dios y manso y humilde ante Él, solo hizo ante los ojos de los hombres lo que a ellos les pareció un desatino, y fue el ser usado por el Espíritu Santo al dejar que su boca profiriera las palabras de Dios hacia un hombre perverso. Por ello fue víctima de la injusticia, pero fue grande ante los ojos del Señor. Porque escrito está: estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por otro lado, vemos al Salvador del mundo, fíjese usted, lleno de amor, al haberle entregado su carga a su Padre de los cielos, dispuso su vida al salir del lugar privado para ir a sanar, a liberar y alimentar a los que le habían encomendado. Observemos, por otro lado, que mientras los comensales de Herodes se reclinaban para disfrutar del banquete de impiedad, Jesús, por otro lado, se reclinaba junto con los que le había enviado Papá Dios para cuidar, para compartir la piedad y la misericordia a través del prodigio de la multiplicación de los panes y los peces. Dos actos totalmente distintos en un mismo tiempo. ¿Puede coexistir la impiedad y la piedad? Sí. ¿En un mismo espacio? Sí. Y usted en medio de ello, en medio de la piedad que Dios ha puesto en su corazón y la impiedad. ¿Cómo enfrentar el agravio con mansedumbre y con humildad al estilo de los grandes? El secreto está en buscar la presencia de Dios. Lo hemos visto. Hemos visto cómo el Señor, al enterarse de lo que le había ocurrido a su primo, se fue a solas y se llenó del Señor. Él se llenó del Espíritu Santo. Él se llenó y entendió: no puedo detener mi ministerio porque primero está el llamado de Dios. Tengo cargas en mi corazón. Jesús manifestó sus sentimientos cuando murió Lázaro. Dice la palabra, Jesús lloró. ¿Usted cree que cuando murió su primo él no va a llorar? Seguro que lloró, pero la Biblia no lo relata. Pero estoy seguro que Jesús lloró. Jesús tuvo que haber sido compungido por la impiedad, por lo avieso del acto de Herodes en contra de Juan. Sin embargo, ¿cómo resolvió Jesús esa situación tan adversa? Buscó la presencia del Señor, buscó la presencia de su Padre, buscó llenarse del Espíritu Santo una vez más. Pero vamos a ver cómo lo hizo Moisés, el patriarca. Moisés, él exponía su vida al subir el monte a buscar al Dios viviente siendo un hombre. Después de haber intercedido por este pueblo de dura cerviz que había deshonrado al Señor, que le había manifestado prodigios y señales de tantas formas, le había manifestado el Señor
su fidelidad, pero al mismo tiempo ellos se sublevaban una y otra vez. Y sin embargo Moisés sube al monte y al bajar su rostro estaba lleno de luz. ¿Sí? Lo recordamos en Éxodo capítulo 34, versos del 29 al 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Wow, qué tremendo. Estar delante de la presencia de Dios transforma tu vida. Moisés había contemplado los lomos de su Señor. Se había presentado delante de él y el mismo Señor le había dicho: dame un chance, Moisés. Yo los borro a todos del mapa y de tus lomos saco una generación nueva que me adore como tú lo haces. Le dijo: no lo hagas. Intercedió Moisés y todavía les trajo las tablas de la ley por segunda vez, porque ya en la primera, cuando él bajó, se encontró que estaban fornicando y volviéndose locos allí y haciendo ídolos. Otra vez Moisés subió, se llenó del Padre y bajó. Jesucristo nuestro Señor, durante su transfiguración, efectuada según se dice en el monte Hermón, asumió un atisbo de la gloria que le esperaba. En ella su cuerpo asumió propiedades de un cuerpo resucitado. Este momento de intimidad, atestiguado por sus discípulos más cercanos, reafirmó la necesidad de ir a la cruz y le fortaleció para ese momento inminente. Mateo capítulo 17, versos del 1 al 13 nos relatan la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Si con Juan hicieron eso, cortarle la cabeza y meterle un alfiler en la lengua, ¿qué le esperaba a Jesús? Quien demostró con poder, con autoridad, con señales, con prodigios y sobre todo con un genuino amor, lo que debe ser cada uno de nosotros. ¿Qué le esperaba a Jesús? Sabemos que no le esperó menos que la cruz. La cruz, un instrumento de tortura tan horroroso. Y sin embargo, parado allí en la cruz, crucificado allí, mi Señor dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así te invito, mi hermano, que seas aún en la prueba más extrema, manso y humilde de corazón. Así vas a agradar a tu Padre, ¿sabes? ¿Cuántos dicen amén?
¿Y nosotros qué haremos en medio de las aflicciones? 3 citas que ayudan a direccionar nuestra respuesta ante las aflicciones. Colosenses capítulo 3 versos del 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, diga conmigo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos otra cita muy buena, 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Mirar al Señor, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hay agravios, van a venir agravios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Maravilloso. Yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día de todo mi corazón. Al mirar el rostro del Señor en nuestra tribulación, obtendremos, por causa del pacto de Cristo con nosotros, una gloria más permanente que la que tuvo Moisés sobre su rostro, el cual cubría con un velo. Porque este pacto es fruto de una comunión directa, sin mediador, cara a cara, a rostro descubierto. Si por causa del pecado, mi amado hermano, mi amada hermana, y tú que nos visitas hoy por primera vez, no te atreves a mirar el rostro del Santo de Israel, yo te tengo excelentes noticias. Dile al que tienes al lado: hey, te tengo excelentes noticias. La sangre de Cristo está disponible para que te pongas a cuentas con Él. Y Él, que es manso y humilde por excelencia, restaurará tu comunión con el Padre. Si va a aplaudir para Papá Dios, apláudale con todas las ganas. Al entrar usted en una relación íntima y cotidiana, va a ir sintiendo cómo va siendo transformado de gloria en gloria, como a rostro descubierto, en la medida en que usted hace morir. Usted hace morir, con la ayuda del Espíritu Santo, todo aquello que lo separa del Señor. ¿Quién lo va a hacer morir? Diga: yo. Ay, Señor, quítame esta afección a la pornografía. Señor, quítame esta adicción al alcohol. Señor, quítame. No, usted tiene que tomar la decisión con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, yo te entrego mi voluntad. Yo necesito que tú tomes el control. Yo te entrego mi voluntad. Yo ato mi mente y llevo mis pensamientos cautivos, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Toma mi voluntad, Señor. Hasta hoy consumí marihuana. Hasta hoy hice esta doble vida. Hasta hoy, con tu poder lo voy a hacer. En el poder de la resurrección, el que levantó a Cristo de entre los muertos, Él me va a dar la fuerza para poder superar esta debilidad. Él me va a dar la fuerza para poder llegar más allá de lo que hasta hoy llegué. Él me dará las fuerzas para poder perdonar al que me agravió. Él me dará las fuerzas. Él lo hará. Pero confiéselo con su boca. No se quede ahí mudo. Abra su boca, porque Dios le dio una boca. Y la llena con un aire gratuito que viene de Él. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos quieren vivir conforme al Espíritu? Amén. Bien, ya terminando, invito a los adoradores que puedan ir subiendo. 7 conclusiones para vivir mansa y humildemente como Cristo. Primero, diferenciemos la pusilanimidad de la mansedumbre y la humildad de la pobreza. El Señor ama a los humildes de espíritu. Bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No pretendamos, en segundo lugar, que los que son mansos y humildes están solos y son poca cosa porque no responden del mismo modo grosero en el cual les tratamos. Ellos tienen un papá celoso que vela por cada uno de ellos. Tercero, si somos verdaderamente mansos y humildes, no contenderemos con Dios, pues entenderemos que Él solo está modelando nuestro carácter. Es decir, Dios modela el carácter de aquel que ya es humilde para hacerlo más humilde. ¿Qué le parece eso? Dios no modela el carácter del altivo. Dios modela el carácter del que es humilde. ¿Cuán humilde usted tiene que ser? Cuarto, hasta la estatura del varón perfecto. Así de bajito tiene que usted ser. Quinto, identifiquemos nuestra incapacidad propia para ser verdaderamente mansos y humildes en nuestra condición natural. Solo aquel que está ocupado en vivir la vida en el Espíritu puede vivir mansa y humildemente a la mejor manera de nuestro Señor Jesucristo. Sexto, busca en medio de tu agravio y de tu aflicción el rostro de tu Señor, porque no puedes ni debes detener tu servicio al Señor por causa de tus problemas. Tu servicio al Señor no es ni debe ser en tus propias fuerzas, sino en el poder que opera poderosamente en ti, el poder de la resurrección. Séptimo y último, habiéndote desapegado de los hábitos del hombre viejo en medio de tu aflicción, no discrimines a quien te aflige. Haz como Jesús y como Moisés y busca un lugar apartado y allí conversa con tu Dios, y ahí vas a ver la Shekinah de Dios que te arropa, que te llena esa vida de fuerzas nuevas para servirle lleno del amor del Padre. Yo estoy seguro que si tú dispones en tu corazón buscarlo, Él te va a llenar. Lo hizo por Moisés, lo hizo por Jesús, lo hizo por mí, lo va a hacer por ti. La humildad es la raíz, madre, enfermera, fundamento y lazo de toda virtud. Por último les leo este texto que está aquí. Se llama así, es el devocional de hoy 15 de septiembre. Siempre Dios es oportuno. Les leo esto. La experiencia de un israelita, del orgullo a la humillación. Moisés era un joven muy celoso, que no podía aguantar ver una injusticia que no recibiera su debido castigo. Sin embargo, en su orgullo, él pensaba poder encargarse del problema solo, sin que nadie lo supiera. El joven Moisés dijo, yo puedo. Años más tarde lo vemos una persona transformada. Aún Moisés tenía el mismo peso por sus hermanos en Egipto, pero ahora él entendía que por sí solo no podía llevar la carga. Ahora él se hallaba exactamente en el nivel en el que Dios lo podía usar. El Moisés de edad mayor decía, yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Qué habrá cambiado en Moisés? Hay dos cosas que tuvieron un efecto humillante en su vida. En primer lugar, Dios frustró sus ambiciones heroicas y altivas. Siendo que su pecado fue descubierto, él tuvo que huir para salvarse la vida. Con frecuencia los planes que hacemos con una actitud altiva y egoísta, Dios los frustra. Si aprendemos de nuestros fracasos, pronto llegaremos a ser humildes. En segundo lugar, el tiempo que Moisés pasó en el desierto le ayudó a llegar a una condición de utilidad para la obra del Señor. Una vez en el desierto, él tuvo suficiente tiempo para reflexionar sobre lo que había hecho, para pensar en sus debilidades y para pasar más tiempo con el Señor. Si deseas ser humilde, procura pasar más tiempo a solas con Dios. Debemos desear y procurar la humildad. La única manera en que podemos ser verdaderamente humildes a Dios es estar vaciados de nosotros mismos. Hay cosas que después de rotas para nada sirven. Sin embargo, el corazón nunca llega a su óptima condición hasta después de que ha sido roto. Amén. Póngase sobre sus pies.